Listo. Hola muchachos, entonces los temas que vamos a trabajar en esta sesión corresponden a las propiedades y características de la distribución exponencial, los procesos poissonianos, los procesos de conteo poissonianos y procesos de nacimiento y muerte de Markov y poissonianos. ¿Sí? Vamos a comenzar entonces con la distribución exponencial. ¿Sí? Resulta que al momento de modelar matemáticamente un fenómeno real, entonces, modelado matemático perdón requiere equilibrio entre la complejidad y simplicidad matemática. Es decir, yo tengo que hacer el modelo matemático tiene que ser tan cercano a la realidad matemáticamente, pero no de una forma que se vuelva tan complejo que yo no lo pueda resolver, ni tampoco tan simple que los resultados que me arroje no me digan nada acerca del fenómeno real como tal. Entonces es un equilibrio entre la complejidad matemática como tal que debe tener el ejercicio para ajustarse realmente al fenómeno real y la simplicidad que debe tener de alguna manera ese modelo para poder solucionarlo. Entonces dentro de la búsqueda de ese equilibrio entre complejidad y simplicidad matemática, el tema de la distribución exponencial se convierte en un apoyo, ¿sí? Donde yo muchas de las variables que voy a trabajar voy a suponer que siguen una distribución exponencial. ¿Y por qué lo voy a suponer? Por las facilidades que da la distribución exponencial y por unas características que presenta. Entonces, la principal es que la distribución exponencial no se deteriora con el tiempo. Perdón. ¿Sí? Es decir, ejemplo, si una lámpara sigue una distribución exponencial, ¿sí? Y esa lámpara la ha trabajado 20 horas, ¿sí? Entonces, si se pone a funcionar con una lámpara nueva, que también sigue una distribución exponencial, la probabilidad de fallo es igual para las dos. Es decir, gracias a esa distribución exponencial que sigue la lámpara como tal,
de alguna manera se olvida o no le afecta que ya haya estado trabajando 20 horas, ¿sí? Y lo que va a hacer es cuando la compare con una nueva lámpara, ambas van a estar en iguales condiciones como tal, gracias a esa característica de la distribución exponencial de no deteriorarse con el tiempo, ¿sí? Entonces, gracias a esa característica es que la distribución exponencial es una buena distribución para trabajar en el modelado matemático de un fenómeno real. Además, porque se ha demostrado que cuando yo aproximo una distribución exponencial, de alguna manera me estoy aproximando a la distribución real de la variable. Entonces, ¿cuáles son las características propias de la distribución exponencial? Distribución exponencial. La distribución exponencial, entonces, es una variable aleatoria continua cuya función de probabilidad está dada por, ¿sí?, f de x igual a alfa e a la menos alfa x si x mayor o igual que 0 y 0 si x es menor que 0. ¿Sí? Entonces esta es la función de probabilidad de una variable aleatoria que sigue una distribución exponencial. Ahora, si yo fuera a hablar de la función acumulada de probabilidad, ¿sí?, función acumulada, esta se define como la probabilidad que un x sea menor o igual a x, que es la variable aleatoria como tal, ¿sí? Esa es la función acumulada de probabilidad de esta función como tal. Entonces, ¿esta cómo se obtiene? El menor igual, recuerden que el igual no afecta porque es una función continua, y decir que una variable aleatoria continua tome exactamente un punto es 0, esa probabilidad como tal es 0. Entonces esta función acumulada está definida como ya no sumatoria, que es lo que se utiliza para las funciones discretas, sino una integral desde 0 hasta x de la función de probabilidad, ¿sí? Y al resolver esta integral vamos a dar cuenta que la función de probabilidad, la función acumulada, es igual a 1 menos e a la menos alfa x, ¿sí? Esta es la probabilidad que la variable sea menor a un determinado valor como tal. Entonces ya vimos la definición de la función de probabilidad, la función acumulada, y vamos a ver otros dos datos importantes de la distribución exponencial, lo que es el valor esperado y la varianza. El valor esperado de la distribución exponencial, ¿sí? Recuerden que ese valor esperado, ¿cómo se calcula? Se calcula como la integral desde 0 hasta infinito de x, ¿sí?, por la función de probabilidad por un dx. Y al resolver esta integral, que es una integral que es 0 alfa de 0 hasta infinito x, f de x, que era alfa e a la menos alfa x por dx. Para resolver esta integral debemos utilizar el método de integración por partes, y al resolverlo vamos a encontrar que la respuesta es 1 sobre alfa. El valor esperado de una variable aleatoria que sigue una distribución exponencial es 1 sobre alfa. Asimismo, la varianza está dada por 1 sobre alfa 2, ¿sí?, que esa se obtiene como el valor esperado de x a la 2 menos el valor esperado de x
a la 2. ¿Sí? Entonces esos son los dos datos adicionales que necesitamos o que son importantes conocer de la distribución exponencial. El valor esperado y la varianza. ¿Sí? Entonces ya sabemos que la distribución exponencial con parámetro alfa tiene estas características. Ahora, adicional a estas características, vamos a ver entonces cuáles son las propiedades como tal de la distribución exponencial que la hacen tan atractiva para trabajarlo en el modelado matemático de fenómenos reales. Entonces, la primera y la más importante tal vez de las características, o de las propiedades, perdón, ¿sí? Propiedades de la distribución, perdón, de las variables que siguen una distribución exponencial, ¿sí? Entonces las variables que siguen una distribución exponencial tienen las siguientes propiedades. La primera, propiedad de la pérdida de memoria. Entonces, ¿cómo se define esto? A ver, es que la probabilidad que una variable sea mayor a un t más s, dado que esa variable ya es mayor a un t, es simplemente igual a la probabilidad que esa variable sea mayor a s. Para todo s y t mayor que 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Pues la probabilidad que la variable sea mayor a un valor t más s, dado que ya fue mayor a un valor t, es igual a simplemente que la variable sea mayor a un s. Es decir, a la variable ya no le interesa este dato porque ya ocurrió. ¿Qué le interesa? Lo que le está faltando. ¿Y qué le está faltando a la variable? SS. Similar a lo que teníamos ahorita con el primer ejercicio de por qué la distribución exponencial la distribución exponencial no se deteriora en el tiempo. Entonces, un ejemplo sencillo es de esta pérdida de la memoria. ¿Cuál es la probabilidad que un componente electrónico que sigue una distribución exponencial funcione correctamente, es decir, no falle 100 horas más ¿sí? Dado que ya ha funcionado 50 horas. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo se expresa en probabilidades? A ver, ¿cuál es la probabilidad que esa variable sea mayor a, ya ha funcionado cuánto, 50 horas más 100 horas que le faltan, dado que esa variable ya funcionó 50 horas? Esa es la probabilidad que nos están diciendo. Ahora, como esta variable sigue una distribución exponencial, sufre una pérdida de la memoria y ya se le olvida que ha trabajado estas 50 horas y dice, venga, es que eso simplemente es la probabilidad que la variable trabaje más de 100 horas. Y listo. ¿Qué pasó? Simplemente la variable sufre una pérdida de la memoria. ¿Sí? Es como si volviera a comenzar o volviera a arrancar en todo momento, olvidándose de la historia que traía como tal. Entonces esa es la principal propiedad que tiene la distribución exponencial, esa pérdida de memoria.
¿Y cómo lo podemos demostrar en temas de probabilidades? ¿Cómo podemos garantizar que efectivamente esa probabilidad sí es así, que esa pérdida de la memoria sí ocurre? Por la siguiente definición. Yo sé que la probabilidad que x sea mayor que t más s, dado que x ya fue mayor que t, es una probabilidad condicional que está dada por la probabilidad que x sea mayor que t más s, y que x sea mayor que t. Una intersección sobre la probabilidad que x sea mayor que t. ¿Sí? Eso es definición de una probabilidad condicional. Entonces la probabilidad que este señor sea mayor que un t más s y un t es simplemente que sea mayor que un t más s. Y la probabilidad de ser mayor que un t más s en una distribución exponencial es e menos el parámetro a la t más s. Sobre la probabilidad que sea mayor que t es e a la menos alfa por el parámetro, por el tiempo o por la variable como tal que estoy, por el dato como tal que estoy comparando, en este caso es t. Por propiedad de los exponentes, esto es e a la menos alfa t por e a la menos alfa s sobre e a la menos alfa t. Este señor con este señor se cancela y es simplemente e a la menos alfa s. Y eso se traduce como la probabilidad que x sea mayor a s. Entonces por eso es que podemos garantizar que efectivamente la distribución exponencial sí sufre una pérdida de la memoria. Recuerden que en la plataforma les voy a dejar ejemplos sobre todos los temas que expongamos hoy. Por eso simplemente este ejemplo que les expuse hace un momento del componente electrónico fue sencillo para que vayamos incorporando el concepto como tal de la pérdida de la memoria. Listo. Ya las otras propiedades tienen que ver con propiedad número 2. Suma de funciones exponenciales. Entonces, hay una propiedad de las funciones exponenciales que es, si yo sumo funciones exponenciales, ¿sí? x1 más x2 más xn, donde x sub i sigue una distribución exponencial de parámetro alfa cada uno, alfa i, ¿sí? Esta distribución exponencial, de parámetro alfa, deben tener el mismo parámetro como tal. Entonces, cada variable x sub i que sigue una distribución una distribución exponencial con parámetro alfa, ¿sí? Entonces, esta suma genera una distribución gamma, ¿sí? Conocida como Erlang. O sea, es la distribución que genera. Entonces, si yo llego y llamo a x igual a la suma de esas variables aleatorias que siguen una distribución exponencial, ¿cierto? X sub i sigue una distribución exponencial del parámetro alfa. Entonces vamos a decir que x sigue una distribución gamma con parámetros n alfa, donde n está representado por cada una de las variables de las variables aleatorias exponenciales que yo sumé, y alfa representa el parámetro de la distribución exponencial de cada una de esas variables aleatorias que teníamos. Perdón. Entonces la segunda propiedad es, si yo sumo funciones exponenciales con igual parámetro, esa suma me genera una nueva variable aleatoria que sigue una distribución gamma. Esa distribución gamma también va a tener una función de probabilidad, ¿sí? Y va a tener un valor esperado y una varianza. Entonces vamos a decir, la función de probabilidad de esa distribución gamma
va a estar dada por alfa e a la menos alfa x a la n menos 1 sobre n menos 1 factorial si x es mayor que 0. Esa es la distribución de probabilidad. Y el valor esperado va a estar dado por n alfa y la varianza va a ser la n alfa 2. ¿Sí? Muy similar a la distribución exponencial. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda propiedad. Vamos a ver la tercera propiedad de la distribución exponencial. Probabilidad de que una variable sea menor que otra. Entonces, si yo estoy comparando x1 que sigue una distribución que sigue una distribución exponencial con parámetro alfa, y un x2 que sigue una distribución exponencial con parámetro beta, ¿sí? Es decir, que en esta tiene una media de 1 sobre alfa y en esta tiene una media, esta variable aleatoria tiene una media de 1 sobre beta. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad que x1 sea menor que x2, es decir, que la falla o el evento como tal se presente primero en esta variable antes que esta otra, siendo ambas unas variables exponenciales que siguen una distribución exponencial con parámetro diferente, esto va a ser dado por 1 menos beta sobre alfa más beta, que al resolver esa operación va a estar dada por alfa sobre alfa más beta. Entonces esas probabilidades van a ser unas comparaciones entre los parámetros de cada una de esas distribuciones exponenciales, donde el parámetro de la parte superior siempre va a estar dado por la variable menor. Entonces, si yo estuviera hablando que la probabilidad que x2 falle primero que x1, entonces sería el parámetro de x2, que es beta, sobre la suma de los dos parámetros. ¿Sí? Entonces esta es la forma de comparar variables aleatorias que siguen distribución exponencial y revisar cuál es la probabilidad que falle una primero que otra. ¿Qué sería la tercera propiedad de la distribución exponencial? Ahora, la cuarta propiedad tiene que ver, esta es de comparación, la cuarta propiedad es cómo se distribuye la distribución del mínimo de varias variables. Aleatorias, ¿sí? Exponenciales. Entonces resulta que esa está dada por u igual al mínimo de t1, t2, tn, donde cada ti sigue una distribución exponencial, esto sí, con parámetro alfa y. O sea, cada uno tiene su propio parámetro, no como en la gama que debían tener igual parámetro. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Venga, yo quiero saber, ¿sí?, cuál es la probabilidad que u sea mayor que un t. ¿Sí? Es decir, yo quiero saber cuál es la probabilidad que el que falle de todo este conjunto de variables de primeras lo haga después de un tiempo t, o el evento que se presente dado por cada una de estas variables ocurra después de un tiempo t, el primer evento como tal representado por una de estas variables aleatorias. Entonces este señor está dado por la probabilidad que t1 sea mayor que t2 sea mayor que t,
que T3 sea mayor que T, puntos suspensivos, que T sub n sea mayor que T, o sea que cada una de esas variables que yo tengo ahí interactuando sean mayor que T. Y como son cada una, siguen una distribución exponenciales y además son eventos independientes, yo puedo decir que eso es la probabilidad como tal que T sub 1 sea mayor que T, por la probabilidad que T sub 2 sea mayor que T, por la probabilidad que T sub n sea mayor que T. ¿Sí? Y como cada uno sigue una distribución exponencial, entonces yo puedo decir que la probabilidad que U sea mayor que T, es decir, que el mínimo de esas variables aleatorias presente un evento después de ese tiempo T, es igual a E a la menos alfa 1T por E a la menos alfa 2T por E a la menos alfa sub nt, ¿sí? Representado en esta definición que teníamos antes, que era esta, la probabilidad de cada uno de estas variables, ¿sí? Entonces para T1 el parámetro es alfa 1, para T2 el parámetro es alfa sub 2 y así sucesivamente. Ahora, por propiedad de los exponentes, yo simplemente puedo decir que esto es E a la menos sumatoria desde I igual a 1 hasta N de cada alfa sub I, multiplicado todo eso por un T. ¿Sí? Entonces si yo digo, a ver, sea un alfa igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de alfa sub I, vamos a decir entonces que la probabilidad que U sea mayor que T va a ser E a la menos alfa T, ¿sí? Donde este alfa es esto de acá, ¿sí? Y esto tiene aplicaciones. Estas aplicaciones las vamos a ver en sistemas de colas, representados como, si tengo unos servidores y en un sistema de colas tengo unos servidores que prestan unos servicios, obviamente como tal, a los clientes que se acercan al sistema. Si yo necesito saber cuál, tengo de 5, tengo 3 servidores ocupados y necesito saber cuál es la probabilidad que el primero de esos 3 se desocupe, eso lo va a calcular con este mínimo, con este U. También está con aplicación en sistemas de serie y está asociado al tema de confiabilidad. ¿Sí? Entonces, venga, si yo tengo un sistema que está formado por n componentes, ¿cuál es la probabilidad que ese sistema falle, dado que falla cuando el primero de esos componentes lo haga? ¿Sí? Entonces, en sistemas de serie, yo lo que analizo es cuál es la probabilidad que el primero de esos componentes me falle, para saber como tal cuándo va a fallar por primera vez el sistema. Estas son las dos aplicaciones como más relevantes que tiene esta cuarta propiedad de la distribución exponencial. Y este sistema de series entonces está asociado con el tema de confiabilidad. ¿Qué tan confiable es ese sistema? Sí, confiabilidad. Entonces, muchachos, con esas 4 propiedades terminamos como la revisión del tema de la distribución exponencial. Recordando pues que es una de las distribuciones más útiles para trabajar en el modelado de un fenómeno real, modelado matemático, y que tiene 4 propiedades básicas. La primera es la pérdida de la memoria, la segunda es que la suma de variables aleatorias exponenciales con igual parámetro me genera una gama con parámetro n, que representa las variables que sumé, y parámetro alfa, que es el parámetro de cada una de esas variables. También está que otra de las propiedades es que yo puedo comparar variables aleatorias exponenciales entre sí para saber cuál va a fallar o cuál va a presentar un evento primero que otro. Y la cuarta es que si yo tengo una variable que está dada por sumas de variables aleatorias, cada una con determinado parámetro, ya no con igual, si yo quiero saber cuál es la probabilidad que el primero de esas variables falle, voy a utilizar la distribución del mínimo de falla.
o del mínimo de presentación del evento como tal. ¿Sí? Recuerden que eso puede ser falla o presentación de evento, dependiendo de la variable aleatoria que estemos analizando, de lo que represente como tal esa variable. Entonces ya vamos para el proceso de Poisson. Entonces, para hablar del proceso de Poisson, hablar de esto, primero debemos hablar de un proceso de conteo. Entonces, ¿qué es un proceso de conteo? Un proceso estocástico dado por la variable aleatoria nt, ¿sí? y el parámetro t mayor que 0, es un proceso de conteo si esa variable aleatoria nt representa el número total de eventos, ¿sí? Eventos, sucesos que han ocurrido hasta el tiempo t. ¿Sí? Eso es un proceso de conteo. Ejemplo, nt está dado por el número de goles que se han anotado en un partido. ¿Sí? Entonces, ese conteo que yo realizo en el número de goles que se han marcado en los primeros 45 minutos. nt representa entonces una variable aleatoria que está asociado al total de eventos que se han presentado en ese momento. ¿Sí? Otro ejemplo es cuando nt representa el número de personas que han entrado a un supermercado. Entonces él es un contador como tal de personas, ¿sí? Teniendo en cuenta que cada persona que se acerca representa un evento. Entonces lo que hace nt es ir acumulando cada una de esas llegadas, ¿sí? Entonces aparece una persona en el supermercado, evento 1, llega otra, evento 2, ¿sí? Son 3 eventos, 4 eventos y así sucesivamente. Cuando nt no representa el total de eventos, cuando nt estemos hablando del número de clientes en una tienda. El número de clientes en una tienda en cualquier momento no representa el total de eventos, porque lo que está haciendo es, venga, ¿cuántos clientes hasta esta hora me han entrado menos los clientes que me han salido? Eso es lo que me estaría informando esa variable en ese momento, por tanto no me estaría contando como tal las personas que han ingresado. ¿Sí? Entonces, eso es un proceso de conteo. Ahora, ¿qué definición entonces podríamos darle a un proceso de conteo como tal? Definición. Un proceso de conteo debe cumplir 4 cosas. La primera, si nt representa la variable es la variable que representa el total de eventos, esta variable debe ser mayor o igual que 0, porque yo no puedo tener menos un evento, menos 4 eventos como tal, o tengo 0, o tengo 1, o tengo 2, ¿sí? Entonces, asociado a esta primera característica, también debo tener en cuenta que nt es una variable entera, ¿sí? Porque yo no puedo tener medio evento, un cuarto de evento, sino un evento, 2 eventos, 3 eventos y así sucesivamente. La tercera característica es que si S es menor que T en temas de tiempo, entonces los eventos que han ocurrido hasta el tiempo S debe ser menor o igual a los eventos que ocurran en el tiempo T. ¿Por qué? Porque yo ¿qué va a hacer la variable nt? Contar, ¿sí? Entonces, si estos son, por ejemplo, si estamos hablando de los mismos clientes en la tienda, yo estaba contando los clientes que habían hasta las 10, ¿sí? Los clientes que habían hasta las 10 deben ser menor o igual a los clientes, que yo conté a las 12 del mediodía,
¿sí? Porque no puede ocurrir que yo a las 10 ya tenía contados 20 clientes y yo a las 12 ya cuente 15. Porque no es los clientes que están, sino los clientes que han llegado. Entonces yo voy acumulando cada uno de esos clientes. Entonces esta es la característica número 3 y la característica número 4 está por, otra vez para S menor que T. Entonces NT menos NS representa el número de eventos que han, ¿sí? NT menos NS representa el número de eventos que han ocurrido en el intervalo ST. ¿Sí? En el intervalo ST como tal. Entonces esas son las 4 características de un proceso de conteo. Ahora, un proceso de conteo puede tener puede tener 2 tipos de incrementos, sin que sea uno excluyente del otro. Esos 2 tipos de incrementos son importantes resaltarlos. Entonces ya tenemos claras las definiciones. Primero, la variable aleatoria asociada al número de eventos ocurridos debe ser mayor o igual que 0, debe ser entera. Y si yo relaciono tiempos diferentes, pues yo los eventos los voy acumulando. Por tanto, si S es menor que T, los eventos ocurridos hasta el tiempo S deben ser menor o igual a los eventos que ocurran hasta el tiempo T. Ahora, teniendo en cuenta que S es menor que T, el número de eventos que han ocurrido hasta T menos el número de eventos que habían ocurrido hasta S representa el número de eventos que han ocurrido en el intervalo desde S hasta T. Ahora, un proceso de conteo con incrementos independientes ¿sí? Es aquel en el que el número de eventos que ocurren en intervalos disjuntos de tiempo son independientes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tengo un proceso de conteo con incrementos independientes, cuando yo, por ejemplo, llego y comparo, vea, es que el número de clientes que yo tengo hasta las 10, que tenía hasta las 10, no van a afectar los números de clientes que me van a llegar de 10 a 11, ¿sí? A mí no me interesan los que habían llegado, yo conté los que habían llegado hasta las 10, los que me vayan a llegar de 10 a 11 no dependen de los que ya me habían llegado hasta las 10. Eso es la característica de incrementos independientes. No incrementan los eventos, no van a incrementar más los eventos que porque en el intervalo anterior yo tenga más eventos como tal. ¿Sí? Son totalmente independientes. Y también está un proceso de conteo con incrementos estacionarios. El primero es que a mí no me interesan los eventos que hayan ocurrido en el intervalo anterior, simplemente van a haber eventos como tal. Y el de incrementos estacionarios, ¿sí? Entonces, quiere decir que la distribución del número de eventos que ocurren en cualquier intervalo de tiempo dependen
solamente de la longitud del intervalo. Es decir, por ejemplo, yo esperaría que los mismos eventos, si yo voy a analizar, estamos otra vez con el ejemplo de los clientes, si yo voy a analizar el número de eventos que ocurren o las llegadas de clientes a la tienda de 8 a 9 de la mañana, deberían tener la misma distribución en las mismas condiciones que los clientes que yo espero de 1 a 2 de la tarde. Es decir, vamos a depender solo del espacio de tiempo. En este caso estamos hablando que en una hora, independiente que esa hora esté distribuida en cualquier momento del día, en esa hora yo esperaría tener los mismos eventos como tal. En un tiempo, en los intervalos de una hora, yo espero tener los mismos clientes porque se tienen una distribución similar. Entonces estos son los insumos para empezar a hablar de la definición del proceso de Poisson. Entonces, ¿qué me dicen? Vean. Un proceso de conteo dado por nt con parámetro t mayor o igual que 0 es un proceso de Poisson si cumple las siguientes condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Primera, que el número de eventos que hayan en el tiempo 0 sean igual a 0. O sea, que yo empiece con 0 eventos. En el tiempo 0, que es el que yo voy a arrancar, tenga 0 eventos. Tiempo 0, 0 eventos. 2. Que el proceso de conteo tiene incrementos independientes. ¿Y qué son incrementos independientes? Pues fue lo que vimos hace un momento, es decir, los eventos que me van a ocurrir en el siguiente intervalo no dependen de los eventos que yo traía en el intervalo anterior, son totalmente independientes. Tercero, el número de eventos que ocurren en cualquier intervalo de tiempo se distribuyen según Poisson ¿sí? Se distribuyen según Poisson con media alfa t. Entonces, y esto es que siguen la siguiente distribución, ¿sí? Para un S y un T mayores o iguales que 0 me siguen siguen la distribución de Poisson. ¿Cuál es esa distribución de Poisson? Entonces, primero, para que repasemos, el número de eventos en el tiempo 0 es 0, si es un proceso de conteo de Poisson. Entonces, primero, el número de eventos en el tiempo 0 es 0. Segundo, el proceso tiene incrementos independientes. Tercero, el número de eventos que ocurren en cualquier intervalo de tiempo siguen una distribución de Poisson con media alfa t. Entonces, para un S y un T mayores o iguales que 0, esa distribución de probabilidad va a estar dada por la probabilidad que yo tenga en el tiempo t más s, menos tiempo es n eventos, es decir, lo que estoy hablando acá es la probabilidad de los eventos que ocurran entre el tiempo s y el tiempo t más s sea igual a t. Entonces eso es simple, sea igual a n, ese sería el número de eventos, está dado por e a la menos alfa t por alfa t a la n sobre n factorial.
para n igual a 0, 1, 2. Entonces aquí n representa el número de eventos y t representa el tiempo en el cual yo quiero ese número de eventos, ¿sí? Porque nt más s menos s lo que me estaría dando a entender es el número de eventos en un tiempo t, ¿sí? Y con la probabilidad que el número de eventos en un tiempo t sea igual a n. Esto es lo que me genera muta. Y esa probabilidad está dada por esto. Por esta distribución, que es una distribución Poisson con media alfa t. Y el hecho que esta tercera característica, que se las voy a volver a mostrar en pantalla, que el número de eventos que ocurren en cualquier intervalo de tiempo sigan una distribución según Poisson con media alfa t, lo que quiere decir es que el proceso de conteo debe ser también, para que cumpla que es poissoniano, debe también tener proceso de incrementos estacionarios. Esa tercera característica me incluye eso, que los procesos de incremento, que el proceso sea un proceso de incrementos estacionarios, es decir, que el número de eventos solo dependa del tamaño del intervalo y no de dónde esté ubicado el intervalo de tiempo como tal. ¿Sí? Ahora, de esas tres características que vimos de un para identificar que un proceso de conteo sea un proceso de Poisson, las dos primeras son muy fáciles de reconocer, pero la tercera es un poco compleja de identificar, por eso hay una definición alterna, ¿sí?, para identificar que un proceso de conteo sea un proceso de Poisson, y esa definición alterna se apoya en la definición de una función f punto o función delta de t, cero delta de t. Y ya se las voy a explicar. Entonces, como esa tercera característica de saber si sigue una distribución exponencial en cada intervalo de tiempo, entonces vamos a tener una definición alterna que se apoya en función 0 delta de t, ¿sí?, que también es 0 delta de t. ¿Y cómo se define? Vea, f de x es una función 0 delta de t, sí, el límite cuando delta de t tiende a 0 de f de delta de t sobre delta de t es igual a 0. Ejemplo de una función delta de t, x a la 2. Si yo aplico x a la 2, que es mi función, yo a este señor le saco este límite, me quedaría el límite cuando delta de t tiende a 0 de f de delta de t. Entonces delta de t viene siendo donde esté x, pongo delta de t al cuadrado sobre delta de t, y me queda límite cuando delta de t tiende a 0 de delta de t, y como delta de t tiende a 0, eso me da 0. O sea que como este límite me dio 0, quiere decir, conclusión, f de x es una función 0 delta de t. ¿Sí? Entonces, con esa definición de función 0 delta de t, vamos a hacer una definición alterna de cómo saber que un proceso de conteo es un proceso de Poisson. Entonces, un proceso de conteo es un proceso de Poisson, sí. Vamos a dejar las dos primeras que teníamos porque eran las fáciles de reconocer. El número de eventos en el tiempo 0 debe ser igual a 0. Segundo, el proceso tiene incrementos independientes y estacionarios. ¿Por qué agregamos el estacionarios? Porque como ya no vamos a decir que deben seguir una distribución que deben seguir una distribución exponencial, qué pena con ustedes acá,
Como ya no vamos a decir que van a seguir una distribución poissoniana, entonces sí es importante decir que van a ser estacionarios. Tercera característica, la probabilidad que en el tiempo delta de t yo tenga un solo evento va a estar dada por alfa delta de t más la función 0 delta de t. Y la cuarta característica va a estar dada que la probabilidad que yo en el tiempo delta de t tenga dos o más eventos va a estar dada simplemente por la función 0 delta de t. ¿Sí? Entonces esta sería la definición alterna a un proceso para identificar que un proceso de conteo es un proceso de Poisson. Simplemente tener en cuenta que la probabilidad que en el tiempo delta de t yo tenga un solo evento va a estar dado por alfa delta de t más la función 0 delta de t. Y la probabilidad que yo en un tiempo delta de t tenga dos o más eventos va a estar dada simplemente por la función 0 delta de t, que ya sabemos cómo hallar una función 0 delta de t. Listo, esa es la definición o esa es la forma de identificar un proceso de conteo de Poisson con estos 4 ítems o con estos 3 ítems. ¿Sí? Que básicamente la diferencia es en el tercero y cuarto, porque en este, como les expresaba, a veces no es tan fácil demostrar que cualquier intervalo sigue una distribución de Poisson. ¿Sí? Y recuerden que la distribución poissoniana es esta. El número de eventos en el tiempo y la probabilidad que en el tiempo t yo tenga n eventos está dada por e a la menos alfa t por alfa t a la n sobre n factorial para los eventos donde n va desde 0 hasta infinito y es una variable discreta. Entonces, ya una vez identificado que un proceso de conteo es un proceso de Poisson, vamos a hablar de dos datos importantes, que es distribución de tiempos entre llegadas que ya les voy a decir qué es, y distribución de espera, de tiempos de espera. Entonces, distribución de tiempo entre llegadas es qué distribución siguen los tiempos entre eventos que siguen una poissoniana, que siguen una distribución de Poisson. Es decir, bueno, venga, este es el evento 1, evento 2, evento 3, evento 4. ¿Sí? Y aquí fue donde arranqué, aquí fue el punto de partida. Entonces, el tiempo que transcurre desde el momento en que arranco hasta el primer evento vamos a llamarlo T1. El tiempo que ocurre después del primer evento hasta el segundo, T2. El tiempo que ocurre entre el evento 1, evento 2, evento 3, evento 4. El tiempo que ocurre entre el evento 2 y el evento 3 lo vamos a llamar T3, y el tiempo que ocurre entre el evento 3 y el evento 4 lo vamos a llamar T4. ¿Sí? Entonces estamos interesados en saber cada T sub i qué distribución sigue. Eso es lo que nos interesa. Bueno, yo ya sé que el evento 1, el evento 2, el evento 3 y el evento 4, pongámosle E1, E2, E3, E4. Entonces yo ya sé que cada E sub i, que son los eventos, siguen una distribución poissoniana. ¿Sí? Siguen una distribución de Poisson. Pero yo necesito saber esos tiempos entre cada evento, qué distribución siguen como tal. Entonces, si a mí me dijeran ¿cuál es la probabilidad que el tiempo 1 sea mayor que un tiempo t? Es decir, que el primer evento ocurra después de tanta determinado tiempo. Entonces eso se traduce en, venga, ¿cuál es la probabilidad
que en el tiempo t yo tenga 0 eventos. Es decir, hasta el tiempo t no haya ocurrido nada. ¿Sí? Similar, la probabilidad que t1 sea mayor que 0 es lo mismo que en el tiempo t yo tenga 0 eventos. Y dada por la definición de distribución poissoniana, ¿sí? La distribución poissoniana, ya se las voy a poner en pantalla, esta de acá, tener 0 eventos, entonces ¿qué me hace? Alfa de t a la 0 me da 1 y 0 factorial me da 1, o sea que lo único que me queda es menos alfa t. ¿Sí? Entonces, por esa definición de la distribución poissoniana, la probabilidad que en el tiempo t yo tenga 0 eventos está dada por e a la menos alfa t. Y si nos acordamos por allá de la distribución exponencial, entonces yo puedo relacionar lo siguiente. Entonces la probabilidad que yo en el tiempo, que t1 sea menor o igual que t es igual a 1 menos la probabilidad que t1 sea mayor que t. Entonces ya dijimos 1 menos, ¿cuál es la probabilidad que t1 sea mayor que t? Ya dijimos que era e a la menos alfa t por la hoja anterior. Dijimos que la probabilidad que t1 sea mayor que t está dada por la probabilidad que en el tiempo t yo tenga 0 eventos, es decir, e a la menos alfa t. Entonces, la probabilidad que t1 sea menor que t está dada por 1 menos la probabilidad que t1 sea mayor que t por complementariedad, por complemento. Entonces sería 1 menos e a la menos alfa t. ¿Y eso qué es? Función de probabilidad acumulada de la distribución exponencial. ¿Sí? Que ya se las voy a poner en pantalla. Es esta. Recuerden que habíamos dicho, vea, esta es la distribución exponencial, una variable aleatoria continua con una función de probabilidad que la tienen ahí en pantalla, cuya función acumulada, que es la probabilidad que un x sea menor o igual que otro, que una variable sea menor a un valor x, entonces está dada por 1 menos e a la menos alfa x. Por tanto, si eso es así, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que el tiempo entre llegadas, entonces conclusión, t sub i sigue una distribución exponencial con parámetro alfa. ¿Sí? Entonces, t sub i es una variable aleatoria idénticamente distribuida que sigue distribuida con una distribución exponencial con parámetro alfa, es decir, con media 1 sobre alfa. ¿Sí? Cada t sub i es una distribución exponencial con igual parámetro. Entonces, si la probabilidad de un evento es poissoniano y el tiempo entre cada evento es exponencial, quiere decir que hay una relación estrecha entre esas dos variables, que yo puedo dar respuestas con distribución exponencial o puedo dar respuestas con distribuciones poissonianas. Eso es lo que vamos a ver en los ejemplos que les voy a dejar en la plataforma. ¿Sí? ¿Cuál es esa interacción o cuál es esa relación entre la distribución exponencial y la distribución poissoniana para este tema de procesos de conteo de Poisson? Y vamos a ver la última distribución. ¿Sí? ¿Qué es? Distribución de tiempos de espera.
Entonces, esto que estaba diciendo, a ver, si S sub n, ¿sí?, representa el tiempo hasta que ocurra el enésimo evento, ¿sí? Entonces, esta representa es el tiempo de espera como tal. S sub n va a estar dado por, a ver, tiempo hasta que ocurra el primer evento, más tiempo en que ocurra desde el primero hasta el segundo evento, más tiempo que ocurra el tercer evento, más tiempo que ocurra el cuarto evento, más tiempo que ocurra el quinto evento, dado que ocurrió el cuarto, más T sub n. ¿Sí? Porque recuerden que T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub n representa es el tiempo entre llegadas y no el tiempo hasta esa llegada como tal. ¿Sí? Ya les voy a poner la gráfica. ¿Sí? Mire, T sub 1 representa el tiempo desde el momento en que yo arranco hasta el primer evento. T sub 2 representa el tiempo después del primer evento hasta que ocurre el segundo evento. Entonces, si yo quisiera saber cuándo ocurre el cuarto evento, ¿qué tengo que sumar? A T sub 1 que me da el tiempo del primer evento, más T sub 2 que me da el tiempo del segundo evento después del primer evento, más T sub 3 que me da el tiempo después del segundo después del segundo evento, más T sub 4 que me dice, bueno, ya cuando ocurre el cuarto evento después del tercer evento como tal. ¿Sí? Entonces, para saber cuándo ocurre el cuarto evento, conclusión, tengo que sumar T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4. Por eso, cuando hablamos de cada una de estas variables, para saber cuándo ocurre el enésimo evento, tenemos que sumar T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4. ¿Sí? Hasta T sub n como tal. Listo. Entonces, si yo sumo, ahora, ¿qué dijimos? T sub i sigue en una distribución exponencial con parámetro alfa, o sea, están idénticamente distribuidos con igual parámetro. Entonces, la suma de variables exponenciales con igual parámetro me genera una distribución gamma, que fue la segunda propiedad que vimos. Por tanto, S sub n sigue una distribución gamma con parámetros n y alfa. ¿Sí? Una gamma que el caso particular es la Erlang, ¿sí?, con parámetro n alfa. Por tanto, la función de probabilidad de este S sub n va a estar dado por la función de probabilidad de S sub n va a estar dado por alfa e a la menos alfa t por alfa t a la n menos 1 sobre n menos 1 factorial para t mayor que 0. ¿Sí? Esa es la distribución de probabilidad de S sub n, dado que representa la suma de variables aleatorias exponenciales con igual parámetro. Listo, entonces ya sabemos cómo se distribuyen los tiempos entre llegadas en eventos poissonianos, en procesos de conteo de Poisson, y cómo es la distribución de los tiempos de espera de esos eventos de conteo de Poisson, de esos procesos, de conteo de Poisson. Ahora, como tarea, necesito que me lean las otras propiedades de Poisson. ¿Sí? Entonces, tarea, leer otras propiedades de Poisson. Del proceso de Poisson. ¿Sí? Una es, venga, ¿qué pasa si tengo un proceso de Poisson que se clasifica
en tipo 1 y tipo 2. ¿Sí? Eso por favor lo pueden leer en las copias del profesor Bernardo, que tienen que ver con distribución exponencial y el proceso de Poisson. Y también, pues digamos que eso es más importante, y la otra sería 2. Van a leer eso, cómo trabajo yo un proceso de Poisson cuando se clasifica en tipo 1 y tipo 2. Y 2 van a leer la distribución condicional de los tiempos de llegada. La distribución condicional de los tiempos de llegada. Entonces esas son la tarea, leer las otras propiedades de Poisson, y también, aparte de esas dos propiedades, vamos que esta es la tarea 1, ¿sí? Tarea 1, leer esas dos propiedades. ¿Qué hago cuando tengo un proceso de Poisson que se clasifica en tipo 1 y tipo 2? ¿Y qué hacer cuando tengo, o cómo es la distribución condicional de los tiempos de llegada? Y la tarea 2, si las dudas que tengan sobre eso, pues me las transmiten a través de la plataforma en el foro de dudas al profesor. Y la tarea 2 es la generalización de un proceso de Poisson. Que eso aquí está asociado también con un proceso de Poisson no homogéneo. Que si bien no nos vamos a concentrar en esos puntos, es importante que ustedes hagan una lectura y conozcan como tal qué significa o qué tiene que ver ese tema. Listo, entonces en la plataforma les voy a dejar ejercicios de distribución exponencial, de distribución de Poisson como tal. Ahora, también les voy a dejar un documento donde ustedes van a poder consultar los procesos de nacimiento. Entonces la tercera tarea es leer documento, ¿sí?, de procesos markovianos y procesos poissonianos de nacimiento y muerte. Entonces las dos primeras, que es las propiedades como tal y la generalización del proceso de Poisson, las van a leer de las copias del profesor Bernardo. Y lo del proceso de procesos markovianos y procesos poissonianos de nacimiento y muerte lo van a leer del documento que les voy a montar en la plataforma, un documento donde vamos a revisar lo básico de esos procesos, que consisten en un nacimiento, vamos a hablar de un sistema o de una población, donde una población que corresponde son elementos, o es un conjunto de elementos que tienen una característica común. Por ejemplo, podemos hablar de la población de enfermos de viruela, ¿sí? ¿Qué características tienen? Viruela como tal. Podemos hablar de la población de niños menores a 5 años, ¿qué característica? Todos los elementos de esa población deben tener menos de 5 años. Y vamos a hablar entonces que en esa población empiezan a llegar nacimientos, ¿sí? Dependiendo pues de las condiciones de la población, empiezan a llegar nacimientos, y también pueden, así como hay llegadas, hay muertes. Es decir, un elemento llega al sistema, eso lo tomamos como un nacimiento, y un elemento que estaba lo abandona, eso lo tomamos como una muerte. Entonces vamos a analizar qué pasa cuando esos nacimientos y esas muertes son procesos markovianos, y cuando esos nacimientos y muertes son procesos poissonianos. ¿Qué pasa cuando solo tengo muertes, cuando solo tengo nacimientos y cuando tengo nacimientos y muertes? ¿Sí? Y ya el último tema del curso como tal es, bueno, ¿cuáles son procesos poissonianos de nacimiento y muerte como tal? Digamos que esos son como los principales de fenómenos de espera.
que van a ser como, venga, vamos a hablar de un fenómeno de espera en un banco. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los nacimientos en el banco? Cada vez que llegan los clientes a hacer su operación en el mercado financiero. ¿Y cuál es la muerte como tal en ese proceso? Cuando el cliente que fue por su servicio fue atendido y abandona el banco. Entonces eso es lo que vamos a ver en el resto del curso. Por favor, leer ese documento y leer los ejemplos que vamos a tener al respecto. Ya saben que cualquier duda a través del foro de dudas al profesor. Muchísimas gracias.